tener esta confianza con nosotros para que él pueda o ella pueda explayarse y pues evidentemente comentar el problema que lo trae a consulta. ¿Listo? Entonces, chicos, es importante que nosotros demostremos un respeto, empatía, una buena escucha activa, ¿sí? Y una escucha no solo a su lenguaje verbal, sino también a este lenguaje no verbal, ¿sí? Sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nuestro paciente nos dice, bueno, es que estoy triste, pero en su rostro hay una sonrisa, ¿no? Hay una incongruencia, ¿bien? Entonces, es importante establecer un rapport sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque recordemos que trabajamos con personas y detrás de cada una de estas personas, pues tienen una historia. Y en muchas ocasiones la historia no es muy bonita, ¿cierto? Entonces, esta empatía que nosotros demandamos y tenemos que manifestar es sumamente importante. Bien. Entonces, en el primer contacto que nosotros ya manifestamos con nuestro consultante, yo les recomiendo que establecer horarios, ¿sí? Horarios tanto disponibles como para el paciente como para ustedes, como especialistas. Precios también, bueno, ya varía de cada uno de nosotros, ¿sí? Si lo manejamos por sesión o lo manejamos por paquete de sesiones, dependiente. Tipo de terapia sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces los pacientes, y es muy evidente que hay un desconocimiento, no de todos, pero sí de gran parte de estos, hay un desconocimiento acerca de cómo es la terapia, qué es lo que tengo que hacer, o incluso creen que como vienen donde el psicólogo ya se van a sentir bien, ¿no? Y que el psicólogo tiene que hacer todo y que yo como paciente no tengo que hacer nada. Y sabemos que eso no es así, ¿cierto? Sino que es un trabajo en conjunto, es decir, tanto del paciente como del psicólogo. Y eso es importante que nosotros le podamos explayar, exponer y explicar esto al paciente, ¿sí? Porque hay algunas ideas y que es normal que nos vamos a encontrar con ellos, ¿listo? Tareas para la casa, el número tentativo de sesiones. Ahora, acá es importante tener en cuenta esto, ¿bien? Tentativo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo le digo a mi paciente, ok, vamos a ocupar 12 sesiones? Entonces, el paciente, y en muchas ocasiones pasa, que creen que ya a la 12ª ya no va a necesitar más terapia, ¿no? Ya no necesito nada más de psicólogos. ¿Y qué pasa si no? ¿No? Si es que realmente se necesita una intervención un poco más larga o de repente menos de 12 sesiones. Entonces, cuando nosotros hablemos de números de sesiones, porque hay pacientes que preguntan, siempre demos un número tentativo y recalcar al paciente que es tentativo, ¿sí? Es aproximado, no se sabe realmente cuántas sesiones se va a tomar. Claro, la TCC es una terapia más corta, pero si es que hay una resistencia muy fuerte, predominante en nuestro paciente, quizás nos lleva un poquito más, ¿no? Y si hay una colaboración muy notoria en él, quizás un poquito menos. ¿Listo? Entonces, siempre hablemos de tentativas, no afirmemos algo. Ahora, también, ¿qué suele pasar? Que el paciente cree que a la tercera sesión ya el problema, entre comillas, ya se solucionó y que ya no necesita más ir a una cuarta o una quinta sesión. También es importante explicarle que el cambio que él va a notar va a ser progresivo durante todo este proceso, ¿sí? Que también puede haber recaídas y que es parte normal del proceso de psicoterapia. Pero ahí nosotros como psicólogos, como especialistas, servimos, ¿no? Y ayudamos como soporte emocional, ¿no? Y trabajar también en esta prevención de caídas. ¿Listo? De recaídas. Ahora, por otro lado, también en este primer contacto que nosotros tenemos con nuestros pacientitos es dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos.
Ello a través de términos claros. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que nosotros no le decimos al paciente que, por ejemplo, la consulta dura o la sesión dura aproximadamente 55 minutos o algunos lo manejan con 45 minutos? El paciente puede creer que es más de una hora, ¿no? Una hora y media, ¿listo? Entonces, cumplir ello. ¿Qué pasa si nuestro paciente llega 35 minutos después de la hora ya previamente establecida? Nosotros sabemos que en unos 15, 20 minutos no podemos trabajar como trabajaríamos en unos 55, 45 minutos, ¿cierto? Entonces, este tipo de políticas, este tipo de normas o reglas que nosotros vamos moldeando a nuestro paciente es importante y que el paciente pueda comprometerse consigo mismo y con la terapia, ¿no? Por otro lado, también tenemos que parte de la ética, parte de nuestra formación, el consentimiento informado, ¿cierto? Hacer llenar el consentimiento informado, el cual nos va a permitir, ¿cierto? Nos va a permitir poder llevar el proceso de evaluación, el proceso de intervención a nuestro paciente, en el cual él nos da, como dice su nombre, su consentimiento para poder ser abordado a través de una terapia psicológica. Si nosotros no tenemos este consentimiento, entonces no podemos realizar nuestro trabajo, ¿sí? En el consentimiento informado, pues evidentemente nosotros vamos a explicarle todo el proceso, vamos a explicarle en qué consiste, en qué herramientas nos vamos a basar y cómo de manera más general va a ser la intervención. ¿Listo? Entonces, sí es importante considerar ello. A ver, aquí yo tengo un modelo de consentimiento informado que particularmente yo utilizo. Ahora, ustedes pueden crear sus modelos, hay modelos ya preestablecidos, en algunos casos dependiendo de los centros donde uno trabaja, ¿no? Entonces ya va a depender de cada uno, pero sí es importante tener en cuenta ciertos aspectos en el consentimiento informado, ¿no? En el cual nuestro paciente está totalmente bajo sus usos, facultades de veracidad, ¿no? Proporcionar sus datos personales, elaboración de su historia clínica, ¿no? Realizar lo que es el proceso de evaluación y el proceso terapéutico, donde él se presta voluntariamente y da su consentimiento de acuerdo también a las condiciones que se establecen. Bien, ahora nos vamos al proceso ya de evaluación. ¿Listo? Cuando nosotros realizamos una evaluación, es importante realizar lo que es la historia clínica, ¿cierto? A ver, chicos, ¿ustedes qué saben acerca de la historia clínica? ¿Qué es? ¿En qué se compone? Ya hay un poquito ahí en lo que es en la pantalla, pero desde su experiencia, quizás desde lo que han estudiado o si ya están trabajando, ¿qué es la historia clínica y si esta es o no importante? ¿Qué creen, chicos? Los voy a leer en el chat. Datos de pacientes, antecedentes médicos, nos comenta Karina. Marisol, edad, sexo, DNI. ¿Qué más? ¿Qué es una historia clínica? ¿Alguna información? ¿Qué más? Así es, Gabriela. La cantidad de sesiones va a depender incluso de la patología, ¿no? Del trastorno que tenga nuestro paciente. Ok, alguna información de la enfermedad nos comenta Marisol. ¿Sí? Es importante que nosotros realicemos una historia clínica, chicos. ¿Es importante o creen que no es nuestra función, nuestra labor? Es una recopilación de datos del paciente para saber más a fondo su patología. Nos comenta Ruth. ¿Qué más, chicos? Así es, ¿no? Es sumamente, así es, Karina. Es sumamente importante que nosotros realicemos toda una historia clínica acerca de la psicopatología que está manifestando nuestro paciente.
¿Listo? Entonces, dentro de la anamnesis, perdón, dentro de la historia clínica, es importante nosotros realizar una buena anamnesis, realizar un buen examen mental, ¿sí? Un buen informe psicométrico, ¿sí? Y el informe psicológico, o la integración también de ambos, ¿listo? Entonces, a raíz de toda esta historia clínica, yo voy a poder obtener información importante y relevante para que podamos realizar también lo que es la intervención, ¿sí? Entonces, sí es importante. A ver, les voy a mostrar en pantalla, espérenme un momento. Um, a ver, chicos. Listo. Yo tengo esta guía para elaborar lo que es una historia clínica. ¿Listo? En esta guía nos muestra cómo es que nosotros podemos elaborar una anamnesis. ¿Bien? ¿Cómo es que nosotros o qué es lo que tiene que estar dentro de la anamnesis, ¿no? Por ejemplo, los datos de filiación, el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual o del problema actual. ¿Listo? Aquí hay algunas preguntas que nosotros podemos realizar a nuestros pacientes. Los antecedentes personales, también importante poder tenerlo, los periodos de desarrollo, en el caso que si es un paciente adulto, si se acuerda, ¿sí? Acerca de su etapa de desarrollo, acerca de su primera infancia, de su desarrollo psicomotor, de la etapa preescolar y escolar, también abarcamos lo que es el desarrollo y función sexual, ¿no? Aspecto psicosexual y su vida familiar, en el caso también de matrimonio, dependiendo ya del consultante, ¿no? De cada caso en particular. La actividad laboral, los hábitos, ¿sí? O influencias tóxicas que puede presentar nuestro paciente. Por otro lado, también tenemos que abordar lo que son los antecedentes mórbidos personales, enfermedades y accidentes, parte de su personalidad, en sí mismo, antecedentes familiares, como la composición familiar, la dinámica familiar, la condición. Chicos, ¿me escuchan? Por favor, me confirman. Sí, ahora sí, perfecto. Bien. Entonces, les decía que esta guía se los voy a compartir. ¿Qué es el Ese es también realizamos a nuestros pacientes. La actitud y comportamiento, psicomotora, la fluidez de esta, la molestia general y manera de expresarla, también importante. ¿Listo? A ver, chicos, creo que estoy viendo. Ya. Se está cortando mi comunicación, por favor, me confirman. Se corta. Ok. A ver, entonces, ya listo. Me voy a conectar desde otro internet. Ya, espérenme, por favor, un momento.
Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Por favor, me confirman si se escucha. Ya, perfecto. Bien, chicos. Entonces, voy a estar pendiente en caso no se escuche el chat. ¿Listo? Ya, chicos. Bien, entonces, les comentaba, ¿no? Que este es parte de lo que es el examen mental. Bien. En la cual nosotros realizamos una observación de nuestro paciente, tanto de su actitud, de su porte, de su comportamiento, ¿bien? Como también de su conciencia, atención, orientación, ¿listo? Y pues sucesivamente ustedes, el curso de lenguaje también, el pensamiento, si hay alteraciones, la percepción, la memoria. Entonces, esta guía, como bien dice su nombre, es una guía que nos va a permitir realizar lo que es la anamnesis y el examen mental. ¿Bien? Aún se sigue entrecortando. Por favor, Nedelin, ¿me confirmas? O alguien que por favor me Ya confirme se si... escucha bien. Ahí, listo, muchas gracias. Bien, entonces, sí, esto yo les voy a estar compartiendo para que ustedes realicen su análisis y su examen mental. ¿Ya? Este PDF que es realmente de gran ayuda. Bien, ahora les voy a compartir ya lo que son las diapositivas. Esperen, chicos. Ok, bien. Entonces, importante considerar lo que es la historia clínica. Bien, ahora sí, pasamos a lo que es la entrevista y la observación. Bien, sabemos que la entrevista es una técnica, es una herramienta que nos permite conocer los datos generales de nuestro paciente, así como también el problema principal y las posibles causas de dicho problema. Bien, ahora, la entrevista es directiva. ¿Por qué? Porque va dirigida a recoger datos, ¿cierto? Nosotros realizamos las preguntas, ¿sí? Claro, si es que nuestro paciente tiene alguna duda, alguna pregunta, también podemos responder. Pero, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, y les puede también pasar quizás en algún paciente en particular, que este mismo quiera guiar la entrevista, es decir, que él quiera realizar la entrevista al psicólogo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿listo? Y saber manejar ese tipo de situaciones. Ahora, yo tengo un libro, ¿sí? Donde nos proporciona algunas habilidades terapéuticas y cómo nosotros podemos desarrollar estas habilidades terapéuticas. También se los voy a estar compartiendo. Es un libro realmente que te va a ayudar a saber qué habilidades necesitamos, qué habilidades y cómo vamos a desarrollar estas habilidades y cómo podemos enfrentar ante un paciente apático, un paciente seductor, un paciente con mucha resistencia y entre otros, ¿no? Y también este libro nos proporciona cómo nosotros podemos autocuidarnos como psicólogos, que también es sumamente importante. ¿Listo? Entonces se los voy a estar compartiendo. Bien, entonces, en la entrevista nosotros podemos realizar preguntas como, por ejemplo, desde cuándo presentes dificultad, dónde, cómo, cuántas veces, en qué situaciones, son preguntas generales, ¿sí? Sin embargo, ya en la anamnesis nosotros realizamos esta entrevista un poco más especificada, ¿sí? Ahí ustedes ya tienen sus preguntas en la anamnesis, de las cuales se pueden guiar. ¿Listo? A ver, aquí también es importante que nosotros podamos identificar los parámetros de las conductas problemáticas. Esto lo vamos a ver más adelante con ejemplos, ¿sí? Para poder entenderlo mejor. Bien, entonces, ¿cuáles son los parámetros de la conducta problemática? ¿No? Es la frecuencia, es decir, cuántas veces ocurre, la intensidad, ¿sí? Y la duración.
Bien, estos parámetros es importante que nosotros podamos identificar. ¿Para qué? Para la intervención. Bien. Por otro lado, también tenemos que identificar lo que son los antecedentes. ¿Listo? Y los consecuentes. ¿Qué es lo que pasó antes de realizar esta conducta problemática y qué es lo que pasó después de ejecutar dicha conducta? ¿Listo? No se preocupen, chicos, que esto lo vamos a ver más adelante con ejemplos, ¿ya? A ver, también es importante identificar estas conductas problemas o problemáticas y poder definirlos en términos conductuales. ¿Listo? Es decir, ¿qué ocurre exactamente en este ámbito de tu vida? ¿Qué es lo que no está funcionando en tu trabajo? ¿Qué es lo que exactamente ocurre en tu familia, con tus amigos, con tu pareja? ¿Sí? En tu área académica, entre otros. Entonces, sí es importante identificar las conductas problemáticas en cada una de estas situaciones. También es fundamental que nosotros identifiquemos los recursos y las fortalezas que tiene nuestro paciente. ¿Listo? Y establecer la medida de las conductas relevantes, cómo saber quién o cuándo se van a registrar. ¿Listo? Aquí pues ya lo habíamos mencionado, parte de toda la entrevista es la realización de lo que es la anamnesis y el examen mental, que ustedes ya van a tener su guía. Cuando nosotros realicemos, según la TCC, un proceso de evaluación, ¿sí? Dentro de lo que está la entrevista, tenemos que enfocarnos también en estos 4 aspectos de la persona. Es decir, el área cognitivo, a través de las preguntas, ¿qué piensas, Juancito, María, en esta situación? ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es la interpretación que tú le das? ¿Listo? Área cognitiva. También es importante que nosotros realicemos la indagación en el área afectiva. ¿Qué sientes en esos momentos? ¿Qué emoción surge? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? Entre otros. También importante el área fisiológico. A ver, aquí me quiero detener porque en muchas ocasiones las personas o los pacientes no se detienen a poder tener conciencia de los cambios físicos o los cambios del organismo, tales como las sensaciones. ¿Sí? Entonces, en terapia nosotros le vamos a enseñar la importancia que él tiene que identificar qué sensaciones en cuanto al organismo presenta. ¿Listo? También es importante. Y esto pues a través de las preguntas de qué sensaciones internas experimentas o si experimentas algún cambio corporal, ¿sí? En cuanto a sensaciones, ¿listo? También es importante definirlo. Y finalmente el área motor, es decir, es la conducta, la acción. ¿Qué haces en esos momentos? Y desde cuándo tiene lugar este comportamiento. ¿Listo? Entonces, importante que nosotros podamos realizar preguntas en estas 4 áreas que vemos en pantalla. ¿Listo? Algunas preguntas que también nos pueden servir son las siguientes. Por ejemplo, cuando empezó, especifique qué, cuándo, dónde y cómo pasó la primera vez, ¿sí? Desde ese entonces se ha agravado o se mantiene en cuanto a intensidad. También importante si ha buscado ayuda anteriormente, cómo le fue en ese proceso, por qué dejó de asistir a este proceso, qué herramientas utilizó en ese proceso, tratar de indagar un poco más, ¿sí? ¿Y a qué cree que se deba este tipo de problema que trae a consulta? ¿Listo? También cuándo fue la última vez que le ocurrió, cómo, dónde, con qué frecuencia le ocurre, ¿no? Si, por ejemplo, tiene comportamientos compulsivos, como el lavado de manos constantemente, ¿con qué frecuencia ocurre este tipo de comportamientos? ¿Cuánto dura? ¿1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? ¿Con qué intensidad de la escala del 1 al 10, siendo 10 máximo? ¿Y cómo le afecta esto a su vida diaria?
Estas son algunas preguntas que nosotros dentro de todo el abanico podemos realizar. ¿Listo? A ver, aquí también es importante, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, indagar sobre las características importantes de cada síntoma principal, ¿no? En el trastorno obsesivo compulsivo, que son las obsesiones y las compulsiones, ¿sí? Recordemos que las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos que ocurren una y otra vez y están fuera del control de nuestro paciente. Mientras que las compulsiones son estas conductas que buscan solucionar o contrarrestar estas ideas obsesivas. ¿Listo? Es decir, es una respuesta a una obsesión generalmente. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros podamos diferenciar los síntomas obsesivos, que son características principal o parte de una disfunción. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver si las obsesiones es del trastorno obsesivo compulsivo o si las obsesiones pueden ser parte de otro tipo de trastorno. ¿Listo? Y esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, ¿cierto? Y cómo yo puedo hacer un diagnóstico diferencial. ¿Listo? Y también es importante que si hay o vemos la probabilidad de que exista un origen orgánico de sus síntomas, la historia, bien, se tiene que completar con la exploración física y neurológica de nuestro paciente. ¿Para qué? Para descartar una afección médica, que también es parte de los criterios según el DCM. ¿Listo? Entonces, importante que nosotros podamos indagar sobre las obsesiones de nuestro paciente y las compulsiones de él. Listo. Ahora, dentro de lo que es el proceso de evaluación, nosotros nos guiamos también no solo de técnicas o, mejor dicho, cuestionarios o test, ¿sí? Recordemos que los test, los cuestionarios, las pruebas psicológicas es de apoyo, es parte de los instrumentos, ¿sí? Que utilizamos, pero no lo es todo. Eso es importante considerar que un test por sí solo no nos va a dar un diagnóstico, ¿sí? Sino que a través de la anamnesis, del examen mental, de los resultados de los test, de la observación, de la entrevista y de los criterios diagnósticos, nosotros podemos realizar un diagnóstico certero. ¿Sí? Sí es importante que tengan en consideración ello. ¿Bien? Entonces, como les decía, dentro de lo que es la evaluación, tenemos que tener sí o sí en cuenta los criterios diagnósticos según el DCM-5, ¿no? O en algunos casos, algunos usan el CIE, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer criterio que nuestro paciente tiene que presentar? ¿Sí? Que tiene que manifestar. Bien. Según el criterio A, la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. ¿Listo? Que las obsesiones, nuevamente, son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes, que son experimentadas como intrusas. ¿Listo? Y que estas obsesiones causan una ansiedad en nuestro paciente. ¿Listo? Y número 2, el sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos o neutralizarlos con otro pensamiento o con algún acto, es decir, la compulsión. ¿Listo? Entonces, para que nuestro paciente cumpla, tiene que presentar u obsesiones, compulsiones o ambas. ¿Listo? Según el criterio A. Aquí observamos que las compulsiones, como ya lo hemos visto, pueden ser comportamientos repetitivos que responden a la obsesión. ¿Listo? Y este se lleva a cabo con el objetivo de poder aliviar, ¿listo? El malestar o la ansiedad que se produce. Bien, entonces, esto es parte del criterio A, es decir, del primer criterio. Como segundo
que tiene que presentar nuestro paciente son que las obsesiones o compulsiones requieren de mucho tiempo o causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Listo? En el criterio C, que los síntomas propios, tales como obsesivos compulsivos, no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, ¿sí? O alguna afección médica, es decir, lo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores, ¿sí? No, si es que hay una afección médica, entonces se descarta, ¿listo? Y finalmente, la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Y esto, chicos, específicamente el criterio D, ya lo hemos visto en la sesión anterior, ¿sí? ¿A través de qué? A través de cómo hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, también dentro del DCM nos dice que tenemos que especificar si hay introspección buena o aceptable, es decir, si nuestro paciente reconoce que las creencias obsesivas compulsivas son claramente o probablemente no ciertas. ¿Listo? Con poca introspección, es decir, que el paciente piensa que las creencias de este trastorno obsesivo compulsivo son probablemente ciertas. O con ausencia de introspección, es decir, si el sujeto, el paciente, está completamente convencido de que las creencias que tiene, que son parte del trastorno obsesivo compulsivo, son ciertas. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros nos vamos a guiar para poder especificar. Ahora, particularmente, yo realizo esta tarea, ¿listo? O le indico la tarea a mi paciente para que él lo realice en casa, en el cual él tiene que redactar una pequeña autobiografía, ¿sí? A través de la escritura, narrando que los acontecimientos más importantes de su vida, ya sea acontecimientos positivos o negativos. ¿Listo? Eso me va a permitir saber cuál es el nivel también de compromiso que tiene mi paciente al realizar y al cumplir la tarea. También me va a permitir saber qué hechos él como persona considera positivo y negativo en su vida. De qué manera estos acontecimientos han impactado, ya sea positivo o negativamente, en el proceso de su desarrollo. ¿Listo? Y también a mi paciente le va a ayudar a hacer como una introspección y observar cada etapa de su vida, ¿no? Y a la siguiente sesión, ya cuando tenga que presentar esta actividad terapéutica, se le pregunta cómo te fue, qué sentiste, si hubo resistencia o no. Quizás por ahí se puso a llorar, quizás por ahí no quiso hacer la tarea porque no quería tener contacto con ciertas situaciones o experiencias. ¿Por qué? ¿No? Entonces, de esta forma me permite abordar cómo está percibiendo mi paciente, ¿sí? Y cómo lo está manejando, si es que hay conductas evitativas o si es que realmente lo llevo a cabo. Listo. Ahora, nos vamos al segundo encuentro, es decir, la segunda sesión. ¿Listo? Ya realizamos lo que es una evaluación funcional. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que aplicamos, o parte de este damos la aplicación de cuestionarios, test y autorregistros. Bien, es importante, según la TCC, que nosotros utilicemos mucho lo que es los autorregistros, no solo en el proceso de evaluación, sino que también en el proceso de intervención. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien. A ver, nuevamente repetirles la importancia que
los cuestionarios o los test o las pruebas psicológicas por sí solos no nos dan un diagnóstico, ¿sí? No vamos a cometer ese error porque es un grave error que nosotros podemos tomarnos quizás a la ligera que por el que el cuestionario me dijo que tiene TOC, entonces lo diagnostico con TOC, ¿no? Sino, como ya les he dicho anteriormente, es todo un proceso de evaluación. Bien, dentro de los inventarios para medir las obsesiones tenemos el inventario de obsesiones de Layton, el inventario de actividades compulsivas, el inventario de obsesiones y compulsiones, que es el MOSI, la escala de obsesiones y compulsiones de Yale Brown, el inventario de Padua, el cuestionario de inversiones cognitivas y podemos utilizar entre otros, ¿no? Como el Milo, uno de personalidad también, entre otros. ¿Listo? Ya eso es cuestionario. Y parte del autorregistro que nosotros tenemos que proporcionar a nuestro paciente es el siguiente. Es decir, nosotros realizamos, como psicólogos, vamos a realizar un Word donde vamos a establecer una tabla como la que ven en pantalla. Es decir, ponemos lo que es la situación, el pensamiento, la emoción, la conducta y qué pasó después. ¿Listo? Este cuadrito, ¿sí? Nosotros tenemos que proporcionarle al paciente. Y el paciente tiene que llenar, tiene que registrar, por ejemplo, la situación, es decir, ¿qué pasó? Toqué algo sucio. ¿Listo? Esta es la situación. ¿Qué pensé? Es decir, que el paciente tiene que registrar su pensamiento. Bueno, pensé que me voy a enfermar, me voy a contagiar y voy a contaminar a mi familia. Este fue mi pensamiento. ¿Qué sentí? ¿Qué emoción sentí en ese momento? Sentí ansiedad y sentí preocupación. ¿Qué intensidad de la escala del 0 al 10, siendo 10 máximo? ¿Sí? Bueno, ansiedad sentí en un nivel 9 y preocupación también en un nivel 9. ¿Listo? Y la conducta, es decir, ¿qué hice? Bueno, en este caso, yo como paciente me lavé las manos mínimo 10 veces y evité tener contacto con mi familia. ¿Listo? Esa es la conducta. ¿Y qué pasó después? Me sentí calmada y aliviada. ¿Después de qué? Después de realizar la conducta. ¿Listo? Podemos ver pensamiento, emoción, conducta y qué pasó después. Bien, chicos, entonces, importante que nosotros realicemos este autorregistro. ¿Listo? A ver, tenemos otra situación. Estaba en cama para dormir. Bien, esa es la situación que pasó. ¿Qué pensamiento tuvo mi paciente? Bueno, en ese momento yo pensé que que puede entrar un ladrón y nos puede robar y hacer daño. ¿Listo? Este es el pensamiento que tuvo nuestro paciente. ¿Qué emoción sentiste en ese momento? Ansiedad y preocupación en un nivel 9 ambas. ¿Bien? ¿Qué conducta, es decir, qué hizo? Cerré con candado cada puerta y ventana de toda la casa. ¿Listo? ¿Y qué pasó después? Pues ya pude dormir tranquila. Bien, este autorregistro es importante que nosotros le proporcionemos a nuestro paciente. Chicos, es sumamente importante. ¿Listo? A ver, quiero saber si con relación al autorregistro hay alguna pregunta, alguna duda. Y si está todo claro, por favor me confirman con una reacción. Ok, Alonso, todo claro. Shirley, Norma, Karina. Ok, todo claro. No hay ninguna consulta o duda. Perfecto. Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Ahora,
También es importante realizar un autorregistro para lo que son rituales. ¿Listo? Por ejemplo, aquí el paciente tiene que establecer la hora, la situación, el malestar de la escala del 0 al 10, la descripción del ritual y la duración de esta. ¿Listo? Es importante que también podamos realizar este autorregistro. ¿Sí? Entonces, nosotros le imprimimos y le entregamos y le explicamos cómo es que él o ella tiene que realizar este autorregistro. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, a las 8 de la mañana salí al supermercado y toqué las frutas. Malestar, malestar del 0 al 10, un 10, por ejemplo. ¿Sí? Descripción del ritual. Nuevamente tuve que salir del mercado, no terminé con mis compras, llegué a casa, no toqué nada, me lavé las manos mínimo unas 20 veces, después me eché alcohol, ¿sí? Me desinfecté y comencé a desinfectar todo lo que es de mi casa. Duración aproximadamente unos 35 minutos. ¿Listo? Por ejemplo, a las 9 de la mañana estaba en el trabajo y creí, ¿no? Y pensé que no había cerrado la puerta de mi casa. Malestar del 0 al 10, un 9. Descripción del ritual, salí de mi trabajo, tomé un carro, llegué a mi casa y verifiqué si es que realmente había cerrado o no. Duración de este ritual, unos 30 minutos, ¿listo? O 40 minutos, depende, ¿listo? Entonces, de esta forma nosotros realizamos el autorregistro. Bien, ahora, aparte de lo que es la evaluación, nosotros vamos a establecer una línea base. ¿Cómo vamos? ¿Cierto? Aquí vemos la ansiedad, el enojo, el temor, la culpa y la tristeza. Estas son las emociones que ha registrado aquí. Bien, en esta parte. Quiero ver. Esperen, chicos. No. Mm, ya no se puede. A ver, ya. Aquí, donde dice emoción, de esta tablita, yo me voy a guiar, ¿ya? Para hacer mi línea base. En este caso, podemos ver que el 16, por ejemplo, el 16 o el lunes presentó en un nivel 7, ¿cierto? Ansiedad. El día martes presentó también en un nivel 7. El día miércoles en un nivel 6. El día jueves también en nivel 6. El día viernes 6. El día sábado un nivel 5. El día viernes también 5. Y el día, perdón, el día sábado, domingo y el día lunes también un 5. Bien, entonces de esta forma podemos ver que la ansiedad tiene este tipo de base. Bien, que en este caso pues, ha bajado un poco, ¿no? Ahora, ¿para qué es importante? ¿Listo? ¿Para qué es importante que nosotros realicemos esta línea base? Uno, para poder observar cómo es que están, en este caso particular, sus emociones, ¿sí? Por ejemplo, acá en el nivel 10 se encuentra muy elevado, ¿no? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué? ¿Cómo reaccionaste? Bien, y por otro lado, la línea base en un inicio nos va a permitir que después, cuando nosotros realicemos una evaluación posterior a la intervención,
podemos ver la diferencia. Es decir, yo le presento la primera línea de base del proceso de evaluación a mi paciente y la otra línea base después de la intervención, para que él o ella pueda ver la diferencia, ¿sí? En cuanto a sus emociones. ¿Listo? Yo puedo hacer línea base de emociones, también puedo revisar línea base de comportamientos, ya dependiendo de cómo nosotros lo vamos a manejar. ¿Listo? A ver, quiero saber si es que hay alguna duda o alguna pregunta con relación a la línea base. A ver, unos días en el autoregistro debe haber solución por parte de todo. Este autorregistro, aún cuando ya realizamos lo que es la intervención como tal, ya hay autorregistros que nos pueden permitir que el paciente establezca una solución alternativa. Esa solución pues, tiene que ser más saludable, ¿cierto? Es importante si considerar ello, ¿ya? En la evaluación, Sergio, todavía no. Ya en intervención sí, ¿por qué? Porque ya le estamos dando herramientas, le estamos dando técnicas que se hacen en sesión y se realiza también fuera de la sesión. ¿Listo? Para que así pueda llevar a cabo una solución más saludable y funcional. ¿Sí? A ver, chicos, ¿todo claro con línea base o hay alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Todo claro, Karina. Perfecto. Listo, Sergio. Ok. Bien, y ahora nosotros vamos a realizar el análisis topográfico de la conducta. ¿Listo? Importante que nosotros también tengamos en cuenta ello. ¿Por qué? Porque les decía, ¿no? En un inicio, parte de la entrevista es ver cuáles son las conductas problemáticas que está presentando nuestro paciente. Y este análisis topográfico nos va a permitir identificar estas conductas, ¿sí? Que llevan a la persona las obsesiones que está teniendo nuestro paciente. ¿Listo? Por eso se hace todo un proceso de evaluación. ¿Bien? A ver, en el análisis topográfico nosotros vamos a abordar dos aspectos, las respuestas motoras y los parámetros de la conducta. En cuanto a las respuestas motoras, tenemos la respuesta motor, que es la conducta, la respuesta fisiológica, que son las sensaciones corporales, la respuesta cognitiva, que son los pensamientos, y la respuesta emocional. ¿Listo? Son 4 tipos de respuestas que nosotros vamos a analizar en la conducta problemática. ¿Listo? Y por otro lado, los parámetros de esto. Es decir, la frecuencia, la duración y la intensidad. Bien, ambos son parte del análisis topográfico de la conducta. ¿Listo? Bien, a ver. Y junto perdón. Ya, junto a este análisis topográfico, nosotros vamos a realizar un análisis funcional. ¿Bien? Lo vamos a ver más adelante con ejemplos para poder comprenderlo mejor. ¿Listo? A ver, este análisis funcional es un proceso donde nosotros vamos a recopilar información sobre estímulos frecuentes. Ambos estímulos se relacionan entre sí. ¿Listo? Y van a dar una explicación de por qué esta conducta se considera problemática. ¿Listo? Entonces, el objetivo de este análisis funcional es identificar estas variables que influyen en la persona. También nos va a permitir elaborar hipótesis sobre la conducta problemática. También nos permite predecir conductas y describe las conductas a nivel topográfico, es decir,
a este nivel. ¿Listo? Bien, entonces, para poder hacer un resumen del análisis funcional de la conducta, nosotros vamos a abordar lo que es el antecedente y el consecuente. Bien, el antecedente es aquel acontecimiento que ocurre inmediatamente antes de emitir la conducta problemática. Y puede haber un antecedente externo, es decir, objetivo, y un antecedente interno, es decir, dentro de la persona, ya sea pensamientos, recuerdos, imágenes, entre otros. ¿Listo? Este es un antecedente. Y por otro lado, también vamos a abordar lo que es el consecuente, es decir, son estos acontecimientos que tienen lugar inmediatamente después, ojo chicos, después de la conducta problema, ¿sí? Y que tiene una relación funcional con esta conducta problemática. ¿Por qué? Porque este consecuente hace que esta conducta se mantenga, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con ejemplos para tenerlo más claro, ¿bien? A ver, dentro del consecuente también hay consecuente externo y consecuente interno. Bien, ambos, tanto antecedente como consecuente, se dividen no se dividen, sino es que existe consecuente externo, antecedente externo, consecuente interno y antecedente interno. ¿Listo? A ver, vamos a ver un ejemplo. Esta es la respuesta, ¿sí? ¿Dónde está no sé si se ve, dónde está el clic? Bueno, esta, donde dice respuesta al consumo de alcohol, es una conducta problemática. Bien, lo vamos a ver de manera general. Ahora, vamos allá y vamos a hacer nuestro análisis funcional de la conducta. Vamos a primero identificar lo que es el antecedente. ¿Listo? Y en este caso, el antecedente es, recuerdo cuando terminé con mi pareja. A ver, chicos, este antecedente de recuerdo cuando terminé con mi pareja, ¿es un antecedente interno o externo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un antecedente interno o externo? Interno, Karina, Marisol interno, Jenny también interno. Así es un antecedente interno, ¿cierto? Ok, entonces, es un recuerdo, ¿cierto? Que mi paciente tuvo cuando terminó con su pareja, por lo tanto, la conducta es el consumo de alcohol. Y vamos a hallar ahora lo que es el consecuente, es decir, ¿qué pasó después de haber realizado el consumo de alcohol? ¿Qué consigue con esto? Evitar sentir el dolor y olvidar su pena. A ver, chicos, ¿este consecuente es interno o es externo? Evitar sentir dolor interno. Así es, Karina. Es un consecuente interno, ¿cierto? Ahora, nosotros nos podemos basar o ayudar de estas preguntas que vemos en pantalla. Para hallar lo que es el antecedente, puedo utilizar qué ha sucedido antes o qué puede estar provocando esta conducta problemática. Es decir, qué puede estar provocando el consumo de alcohol de mi paciente. ¿Listo? Y para el consecuente, nosotros podemos realizar estas preguntas. ¿Qué pasó después? Y o qué consigue con eso. Particularmente yo utilizo mucho lo que es la segunda. ¿Qué consigues con esto? ¿Sí? Porque me indica más a fondo qué es lo que ella o él está tratando de neutralizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué consigues con eso? Pues evitar sentir el dolor y olvidar mi pena. ¿Bien? Y nosotros, donde dice respuesta, vamos a realizar lo que es la topografía. ¿Sí? ¿Y qué es la topografía?
esto, lo que hemos visto. Respuesta motora, fisiológica, cognitiva y emocional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, ¿cuál fue la respuesta motora? Fue consumir alcohol, ¿cierto? Es motor porque es una conducta, un comportamiento objetivo observado. ¿Listo? Ok. Fisiológica. ¿Qué creen ustedes que en este momento nuestro paciente haya sentido en cuanto a sensaciones eh, corporales? ¿Qué respuesta fisiológica ustedes consideran o creen hipotéticamente que nuestro paciente ha sentido? Ya quizás un dolor de estómago, ¿cierto? No un dolor más emocional, sino un dolor de estómago. ¿Qué más? Quizás tensión, ¿cierto? ¿Qué más? Dolor en el pecho, sudoración, ¿cierto? Puede haber sentido temblores corporales, ¿no? Palpitación del ritmo del corazón más rápido, acelerados, ¿sí? Entonces, esta sería una respuesta fisiológica. ¿Listo? Ahora, nos vamos con las respuestas cognitivas. ¿Qué creen que nuestro paciente ha pensado o hubiera pensado en ese momento? ¿Qué pensamientos? Tengo la culpa, quizás no fui suficiente para esta persona, ¿no? Nadie me quiere, nadie más va a quererme, me voy a quedar sola, no puedo seguir mi vida sin él, perdón. Soy un fracaso, ¿cierto? Son pensamientos, ¿listo? Y pasamos a la respuesta emocional. Bien, ¿qué emociones creen ustedes que esta paciente en particular haya sentido? Miedo, frustración, tristeza, quizás por ella ansiedad también, angustia, ¿no? ¿Cierto? Tristeza, perfecto, Fabiola. Ok, ¿cierto? Entonces son respuestas emocionales de nuestro paciente. Bien, ok. Entonces, así nosotros realizamos esta topografía, ¿no? Y en cuanto a la frecuencia, también le podemos realizar las preguntas, ¿no? ¿Con qué frecuencia consumes alcohol? De lunes a domingo, pues yo consumo los 7 veces al día, no, perdón, 7 veces a la semana, ¿sí? En cuanto a la duración, unos 5 a 6 horas. E intensidad, consumo mucho alcohol, ¿no? Hasta perder la conciencia, por ejemplo. ¿Listo? Y de esta forma realizamos lo que son los parámetros de la conducta. ¿Sí? La frecuencia, la duración y la intensidad. Listo, aquí podemos ver otro ejemplo, ¿no? Recuerdo cuando mis padres me lastimaban. ¿Este es un antecedente interno o externo? Interno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerdo, ¿sí? Un recuerdo, algo que otras personas puedan ver, ¿cierto? Así es que es un, ¿listo? Este es algo objetivo, una situación observable también por los demás. ¿Listo? Entonces,
Este es nuestro antecedente, la respuesta o la conducta problemática. Y el consecuente a través de la autolesión, es decir, que consigue nuestro paciente desfogar el dolor. Y desfogar el dolor es un consecuente interno o externo. Interno. Así es, ¿cierto? Es un consecuente interno. ¿Cómo sería un consecuente externo? A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco más común, ¿ya? La respuesta de una niña, ¿listo? Es que hace sus rabietas cuando la mamá le dice que no. ¿Listo? Se echa al piso, golpea, grita, llora. ¿Listo? Entonces, la respuesta es la rabieta. La situación es que la mamá le dice, no te voy a comprar este chocolate. Esto es interno o externo, este antecedente del ejemplo hipotético. Externo, ¿cierto? Porque cualquiera lo puede ver, observar. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? El niño o la niña hace su rabieta, que es la respuesta a la conducta problemática, y el consecuente es que la niña o que la mamá al final le compra este chocolate con la finalidad de que evite o ya no realice este tipo de comportamiento. Este consecuente. Estimados participantes, esperemos unos minutitos, por favor. La docente está teniendo algunos problemas con el internet, así que ya en breve continuamos con la sesión. Ya, chicos, ¿me escuchan ahora sí? Sí, docente. Ya, perfecto. Bien, entonces, como les decía, si en el caso, si en el hipotético caso que nuestro paciente, que la mamá de nuestro paciente eh, le dé lo que es el chocolate a esta pequeña, este consecuente sería un consecuente interno o un consecuente externo. Externo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es algo observable, es objetivo. Así es. Listo, chicos. A ver, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Espérenme un momento, por favor. A ver, mientras que voy compartiendo mi pantalla, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, si es que es el caso, para poder resolverlo ahora? A ver, Karina, creo que tienes alguna pregunta. ¿Todo claro, chicos, hasta ahora? No hay preguntas, no hay dudas. Ok, a ver, chicos. Ya, ahora sí. Ya, chicos, entonces ya vamos a ver. Ok. Un ejemplo más acerca, ya específicamente,
de un trastorno obsesivo compulsivo. Oh, Karina, sí, no se puede activar tu micrófono. Si es que lo puedes escribir en el chat, la consulta, la duda, para poder responder. Y listo, Karina, muchas gracias. Bien, chicos, entonces vamos a ver lo que es para el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? A ver, la conducta, pensamiento y emoción que son problemáticas en nuestro paciente con TOC. ¿Listo? Me retiré del lugar y me lavé las manos al menos 15 veces. Me sentí ansioso y preocupado. Consulté en internet sobre los virus y cómo puedo eliminarlos. Estuve casi 5 horas en esto. ¿Listo? Este fue el pensamiento y conducta que es de un paciente, pues evidentemente por ética no se revela nada más de él. Entonces, es un paciente que realiza este tipo de conducta, pensamiento y emoción. ¿Listo? Ahora, vamos a hallar su antecedente. ¿Con qué preguntas nosotros podemos ayudarnos para poder identificar el antecedente? ¿Qué preguntas puedo yo utilizar para hallar el antecedente? A ver, chicos, les leo. ¿Se acuerdan? Este. ¿Qué puede estar provocando qué puede estar provocando en la conducta? ¿O qué ha sucedido? Así es, Marisol. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido antes de emitir esta conducta? Bien. En este caso es que el contacto con algún objeto que noté sucio fuera de mi hogar. Es decir, que mi paciente tuvo contacto con un objeto que aparentemente estaba sucio y que este objeto estaba fuera de su hogar. ¿Listo? Este es un antecedente interno o externo. Externo. ¿Listo? Así es un antecedente externo. Bien, es observar. Bien, y para hallar lo que es el consecuente, ¿qué pregunta puedo yo realizar a mi paciente? ¿Qué consigues con esto? ¿Cierto? ¿Qué consigues con esto? Así es. Marisol, ¿qué hace? Es la conducta. ¿Sí? Recordemos, guíate siempre de este recuadro, de este diapositivo. ¿Listo? Sí, Marisol, la conducta es la respuesta. Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Ya? Para hallar el consecuente es qué pasó después o qué consigues con esto. Y en este caso particular, consigue contrarrestar su angustia y ansiedad. ¿A través de qué? A través del lavado de manos, a través de consultar en internet y saber cómo eliminarlos y todo este proceso que nuestro paciente ha llevado. ¿Listo? Podemos ver que contrarrestar su angustia y ansiedad mantiene esta conducta problemática. Siempre el consecuente va a mantener la conducta problemática. Por lo tanto, también va a realizar en otras situaciones el mismo procedimiento. ¿Listo? Porque son las estrategias que mi paciente tiene para manejar su angustia y ansiedad. Bien,
Entonces, de esta forma nosotros realizamos este análisis funcional de la conducta. A ver, otro ejemplo que también es un ejemplo curioso, pero que sucede. A ver, la conducta, pensamiento y emoción problemáticos son los siguientes. Pensaba que estaba haciendo posiciones sensuales, sentí culpa y temor. Y preguntaba constantemente a mi madre si realicé algo mal. ¿Listo? Esta es la conducta, el sentimiento y el pensamiento, ¿cierto? Entonces, vamos con el antecedente. ¿Qué sucedió antes de realizar esta conducta, de que pensaras de esta forma y sentiste de esta manera? Estaba por bañarse. ¿Listo? Ese es el antecedente. ¿Y qué consigues, sí? Preguntando constantemente a la mamá. Bueno, consigo contrarrestar mis ideas para aliviar la culpa y la ansiedad. ¿Sí? También, ¿qué pasó después? Que mis padres se molestaron conmigo y me gritaron por la insistencia. ¿Sí? Y también pensamientos negativos hacia sí mismo. ¿Listo? De esta forma, ello va a reforzar lo que es la conducta, el pensamiento y la emoción, que son considerados problemáticos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan sus pacientitos, chicos, es importante que puedan realizar este análisis funcional de la conducta. Uno, para saber cómo está neutralizando su pensamiento, es decir, su obsesión, qué conductas está realizando, ¿sí? Y qué estrategias está o tiene nuestro paciente para aliviar su ansiedad y angustia, ¿no? O malestar que produce la obsesión. Y por otro lado, qué consecuencias o qué variable consecuente está manteniendo las compulsiones o está manteniendo las obsesiones. Esto es parte del proceso que nosotros tenemos que realizar según la terapia cognitivo-conductual. ¿Listo? Y aquí podemos observar pues la bibliografía donde también se ha obtenido información por los derechos de autor. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver. Les voy a compartir un momento en mi pantalla. No se escucha, Fabiola. A ver, me confirman, por favor. A ver, chicos, les voy a compartir lo siguiente. Ya, sí se escucha. Ok. Listo, chicos. Este es un entrenamiento en habilidades terapéuticas. ¿Ya? Es un libro. Es realmente muy útil. Se los voy a estar brindando también para que ustedes lo tengan y lo puedan leer y lo puedan aplicar. Es importante, chicos. ¿Sí? Recordemos que nosotros, los psicólogos, trabajamos con personas y que cada persona tiene diferentes ideas, pensamientos, tienen algunos prejuicios, comportamientos, todos somos diferentes, ¿cierto? Sin embargo, a través de esta diferencia, claro, nosotros podemos reconocer la riqueza de cada uno de nuestros pacientitos, sus recursos, sus fortalezas, y eso es bueno e importante. Pero también es un reto para nosotros, ¿cierto? Realizar lo que es la relación terapéutica, el rapport, la empatía, hasta qué punto puedo ser empático con mi paciente, cómo puedo yo como profesional abordar a un paciente que me seduce, que también puede pasar, un paciente apático, cómo yo puedo abordar la resistencia de mi paciente, entre otras situaciones que nosotros nos enfrentamos, ¿cierto?
en nuestra práctica. Entonces, este es un manual que nos entrena en estas habilidades. ¿Listo? Podemos ver la relación terapéutica, es decir, la alianza terapéutica como un predictor también de los resultados, ¿no? Elementos generales de la relación terapéutica, las conductas prescriptivas y proscriptivas, las intervenciones positivas, ¿sí? Cómo yo puedo llevar a cabo una relación terapéutica con mis pacientes. El desarrollo empático, ¿listo? Los niveles de empatía. Aquí hay unos principios para guiar una buena comprensión empática como psicólogos, ¿listo? También hasta qué punto puedo yo tener este aspecto táctico con mi paciente, ¿sí? El respeto que también el paciente se lleva o que tiene que manifestar, ¿no? Por parte de nosotros. El proceso de rupturas y de reparación, ¿sí? También es importante. La apertura personal del terapeuta. Es decir, hasta qué punto yo le puedo comentar una experiencia personal para que mi paciente se pueda identificar, ¿no? Para que mi paciente quizás le ayude a aclarar un poco, ¿sí? Hasta qué punto yo me puedo abrir personalmente a mi paciente. Importante también considerar ello, ¿no? Y las contradicciones para el uso de la apertura personal. Cómo incrementar también la motivación. Esta entrevista motivacional es muy buena para los pacientitos, ¿sí? Yo les recomiendo que le den una leída, que puedan investigar acerca de la entrevista motivacional. Es una entrevista que ayuda mucho a los pacientes, ¿sí? Y también a ustedes como terapeutas. Cómo reducir la resistencia también. Y cómo yo puedo adaptar mi terapia, mi proceso de terapéutico a los niveles de resistencia que tiene mi paciente. ¿Sí? La personalización de la relación terapéutica, ¿sí? Es decir, esa postura que nosotros tenemos que tener frente a nuestro paciente, ¿no? Y algunas situaciones especiales en la clínica, como cómo abordar un paciente angustiado, un paciente apático, un paciente que llora, un paciente que tiene verborrea, un paciente que no habla, un paciente agresivo o que amenaza con suicidarse, que exige también la reserva de la información, ¿no? Un paciente también seductor, ¿sí? También tienen ese tipo de material. Cómo mejorar los resultados en el proceso de su psicoterapia, ¿sí? También importante. Y, como les decía, el autocuidado del terapeuta. ¿Bien? Entonces, aquí también hay unos primeros pasos y tareas importantes que ustedes pueden darle una leída para sus pacientes. ¿Listo, chicos? Entonces, de esta forma, yo les voy a estar compartiendo este material del entrenamiento en habilidades terapéuticas. Y este material que es la guía para elaborar lo que es la historia clínica psicológica de nuestros pacientes. ¿Listo? A ver, y ya para finalizar vamos a responder esta pregunta que Karina. El consecuente de la respuesta anterior referente a la persona que recordó fue lastimada por sus padres puede ser externo, porque si se lastima él mismo, ese sería observable. Ok, Karina. El hecho de que la persona se lastime, esa es la conducta problemática. ¿Listo? ¿Es una conducta problema? Sí, evidente, ¿cierto? ¿Y qué consigue mi paciente cortando, ¿sí? O lastimándose? Consigue aliviar su dolor a través del dolor físico, ¿sí? Ese sería el consecuente. ¿Listo? El hecho de que se autolesione no necesariamente es un consecuente. ¿Por qué? Porque tiene carácter más problemático. ¿Listo? Esa es la conducta.
Porque puede ser que el papá de mi adolescente me diga, mi hija se está portando, ¿no? Mi hija se está autolastimando. He revisado su cuerpo y yo tuve una pacientita de 13 años que todo su cuerpo estaba lleno de cicatrices por los cortes, sus piernecitas, todo, ¿no? Entonces, esa es la conducta problemática que estamos viendo. ¿Qué consigue con el corte? ¿Qué pasó antes? Discutía con mi mamá, mi papá me decía que era fea, gorda, entre otros. ¿Listo? Entonces, ahora sí, más claro, Karina, sí, perfecto. Así es, chicos. Listo. Entonces, a ver, la fe tendríamos que hacer toda una evaluación, Sandra, ¿sí? Si esta obsesión que tiene nuestro paciente lleva a una compulsión y si esta obsesión le genera angustia, ansiedad elevada, realizar lo que es toda la anamnesis, ¿sí? Importante, por eso les decía, en el proceso de evaluación es sumamente importante que nosotros realicemos la entrevista, anamnesis, el examen mental, ¿bien? Entre otros. Listo, chicos. Bien, chicos, entonces esto sería por el día de hoy. Ya la próxima sesión estamos abordando lo que es intervención desde el enfoque cognitivo-conductual. Bueno, chicos, con esto me despido. Muchas